Seguimos. Ok. Condiciones del cielo. ¿Estamos claros entonces cómo dijimos que estaba dividido el cielo para nosotros en la parte de meteorología? En 8 partes. ¿Cómo se llaman esas 8 partes? ¿Cómo las conocemos? Octas, correcto. ¿Qué pasa entonces que cuando yo digo que tengo un few, por así decir, que poca nubosidad? De 1 a 2. Correcto. ¿Y qué pasa si digo que tengo un broken por ahí? De 5 a 7. ¿Qué pasa si digo que tengo un overcast o cubierto totalmente? Las 8 partes no están cubiertas. Ahora, estamos hablando de la ocupación, pero ¿qué pasa cuando no tenemos nada? ¿Cómo podríamos tipificar eso ahí? Porque en algún momento nosotros no todo el tiempo vamos a tener nubosidad, si uno puede estar completamente claro el cielo. Y en ese caso, ¿cómo lo tipificaríamos, creen ustedes? Prácticamente, no necesariamente. Porque recuerden que, ojo, cuando hablamos de visibilidad, en el caso del metal, la ilimitada, estamos hablando de una visibilidad horizontal. Aquí estamos hablando en la vertical. ¿Sí me siguen? Porque estamos hablando de capas de nubes, ¿sí o no? ¿Cómo creerían ustedes? ¿Alguna idea? Algo así. Por ahí va. De hecho, se denomina cuando no hay ninguna nube como sky clear, cielo despejado. ¿Ok? Más adelante vamos a ver nosotros que hay otra que se utiliza para esta región que se llama caboquet, ¿ok? Se escribe como caboc, ¿ok? Caboquet. Y eso significa en inglés ceiling and visibility, ¿ok? Y ese no es un cielo despejado totalmente. Nos dice que estamos sin nubes por debajo de los 5,000 pies. O sea que de 5,000 pies para arriba sí puedo tener nubosidad. Pero si yo voy en un vuelo de prácticas, un caboquet está cheque. Porque de repente yo voy a ascenderlo más a 2,500, 3,500 pies. ¿Sí me siguen? ¿Ok? Por ahí va la cuestión. ¿Qué más nos dice por acá, Juan? Contame. El grupo de condiciones del cielo se basa en la cantidad de nubosidad, las 3 primeras letras, seguida de la altura de la base de las nubes, los últimos 3 dígitos. La altura de la capa se registra en pies sobre el nivel del suelo. Juan Bernadette. Correcto. ¿Se acuerdan que ayer el capitán Murillo me estuvo preguntando al respecto de eso? Que cómo hacía el meteorólogo para saber que estaba exactamente a 2,500 pies esa nube, ¿sí o no? ¿Se acuerdan qué fue lo que le comenté el día de ayer yo? Referencias en el terreno, ¿no? Porque como les dije, la elevación que tiene una montaña es con referencias sobre el terreno, básicamente, ¿sí o no? Y entonces las nubes, como les dije, tienen referencia con el terreno, no con el nivel medio del mar. Ojo con eso, no se me vayan a confundir. ¿De acuerdo? Entonces, agarra una referencia que ya está bien conocida, como por ejemplo las montañas del progreso que les mencionaba yo, que estaban a ¿cuánto le dije? Y se lo enseñé, incluso en el Sky Vector, ¿sí lo vieron? A quien no lo miraba, pero ahí lo pusimos, ¿sí o no? Entonces, en base a eso, veo más o menos en un cálculo a buen ojo, como dicen por ahí, porque ni modo que va a venir el meteorólogo y va a sacar 1 metro, déjame ver a cuánto está la nube, ¿no? Sí hay algunas cuestiones, como les digo, el cielómetro de las estaciones automatizadas, pero tienen también un tope, porque en realidad llega hasta 12,000 pies ese rayo láser, por así decirlo. Ese es como su techo límite, hasta 12,000 pies, ¿de acuerdo? Para que vean que también tiene sus limitantes, como lo habíamos mencionado el día de ayer. Ejemplo, tenemos una nubosidad dispersa en Toncontín que aproximadamente está a 3,200 MSL, o sea, el aeropuerto está a eso. Representa una capa de nubes dispersas a 1,000 AGL, quiere decir que la altura a nivel del mar, que aquí serían, que la altitud a nivel del mar serían 4,200 MSL, ¿ok? Porque cuando hablamos de altura, hablamos de referencia con el terreno. Eso ténganlo claro. Altura es referencia con el terreno. Altitud es referencia con el nivel medio del mar. Suenan parecidas, pero no son lo mismo. ¿Okay? Por eso está un poco contradictorio aquí que dice de altura, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, la nubosidad sí, bueno, la nube sí está con eso, ¿verdad? Pero cuando hablamos de nivel medio del mar, estamos hablando de altitud. Cuando hablamos de nivel del terreno es altura. ¿Verdad? Solo es para que lo tengan presente ahí. Eso es lo que se conoce normalmente en la OASI, la verdad. Hay 2 conceptos diferentes entre altura y altitud. Es lo que nosotros conocemos aquí como altitud verdadera y altitud absoluta. ¿Sí se acuerdan de eso?
La altitud verdadera en base a qué era. Correcto. ¿Y la absoluta? Al terreno. Entonces, esa terminología en la UASI es separado, altura y altitud. Muy bien. La condición del cielo está codificada en orden ascendente. ¿Qué quiere decir eso? De lo más bajo hasta lo más alto. Y termina en la primera capa de nubes quebradas o cubiertas. Lo que les decía ayer, ¿se acuerdan que les mencioné que era un techo de nubes? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, es la capa más cercana del terreno. Comenzaste bien, pero te me desviaste en el camino por ahí. ¿Alguien se acuerda qué fue lo que dijimos ayer del techo de nubes? ¿Nada? La capa más baja reportada como broken o overcast. Ya que no me vale decir en referencia al terreno. No, porque necesito tener un broken o un overcast. Y lo que habíamos mencionado que era un broken y un overcast está en la ocupación del cielo, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, ojo por ahí. Muy bien. ¿Qué más nos dice por acá, Kevin? En las estaciones de montaña, si la capa está por debajo del nivel de la estación, la altura de la capa se codificará como Las tres plecas. O sea, en estos casos, al final de cuentas, lo que a mí me interesa mostrarte es lo que te va a afectar. Pero si eso está por debajo del nivel del aeropuerto, no interesa. Entonces se ponen las tres plecas. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Por ejemplo, si tenemos un lugar muy, muy alto, usemos el mismo ejemplo de Toncontín, que está a 3,000 centavos, pero de repente hay una capa que está a 2,000 pies, o sea, ¿para qué te la digo? Si yo estoy 1,000 pies arriba, a mí no me afecta. Por mencionar algo, ¿verdad? Claro que eso se va a dar en estaciones mucho más altas, así como Bolivia, Perú y esos lados así. Muy bien. Miren lo que tenemos acá. Aquí tenemos la diferencia entre dos casos que se pueden dar. Tenemos un techo de nubes bajo y un techo indefinido. ¿Ok? Entre los dos, ¿cuál creen ustedes que sería, como quien dice, el más peligroso? El techo de nubes bajo. Dice el techo de nubes bajo, Alexander por acá, los demás, ¿qué piensan? Dice que Kevin. el bajo. El bajo, Daniel. Indefinido. Daniel dice que el indefinido, Monse. El bajo. El más peligroso de ambos en realidad es el indefinido. ¿Por qué? Porque tenemos una pobre visibilidad angular. A pesar de que ambos tienen la misma visibilidad vertical de 500 pies. ¿Sí ven? Techo 500 pies, visibilidad vertical 500 pies. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto está en toda la atmósfera. Hay mucha contaminación, hay mucha situación como calima, humo, smog, lo que sea. Y es muy, muy difícil ver. Mientras que si tenemos un techo de nubes bajos, yo rompo la capa de nubes y abajo de eso, a pesar de tener un techo muy, muy bajo, pero puedo tener una buena visibilidad angular. ¿Sí me siguen? Ojo ahí, esto es pregunta de examen. Entre ambos, ¿cuál es el peor? Techo indefinido. La visibilidad vertical del techo indefinido se codifica como, alguien preguntó hoy tempranito qué era eso de BB, es visibilidad vertical. Techo indefinido es la clasificación del techo que se usa cuando la visibilidad vertical se representa hacia arriba en lugar de hacia el frente, debido a que el tipo de oscurecimiento que se está dando en la superficie no deja calcular bien el techo de nubes. Perdón. En esta figura, los efectos de oscurecimiento de la visibilidad del rango inclinado ilustra el efecto de un oscurecimiento de lo que es la visibilidad vertical en la visión de una aeronave que desciende. Veamos la explicación más a fondo en la siguiente lámina. Ok. El techo, como les decía, es de 500 pies en ambos casos, ¿sí o no? Pero ¿qué nos dice ahí, Kevin? El ejemplo de abajo del techo indefinido produce un impacto más adverso en el aterrizaje de aeronaves.
Esto se debe a que unos oscurecimientos de superficie, podría ser niebla, neblina, calima, humo, etc., limita la vista de la pista debido a la visibilidad reducida del alcance oblicuo, visibilidad de descenso. Correcto. Aquí, en este caso, ¿verdad? Este piloto sí podrá ver el suelo, ¿verdad? En el caso de cuando tenemos un techo bajo, ¿verdad? Ahí sí podemos ver el suelo porque rompemos la capa, como le dije, y podemos ver, ¿ok? Este piloto sí podrá ver el suelo directamente hacia abajo, pero no la pista, ¿verdad? En el primer caso ahí. Si el piloto está aproximando y llega en esas condiciones a las altitudes y distancias mínimas de descenso de la aproximación, conocido como los mínimos, la aproximación no podría continuar y se debe ejecutar una aproximación frustrada o miss approach. Esto ya es para instrumento, ¿verdad? O sea que si no puede aterrizar, él va a ejecutar una vuelta en un patrón o va a hacer otra aproximación. Y es un merengue un poco difícil de explicar así porque tendría que llevármelo a una carta para que lo entienda, pero más adelante lo vamos a discutir a fondo, ¿de acuerdo? Pero haga de cuenta que la aeronave no pudo aterrizar por malas condiciones atmosféricas, se tuvo que ir al aire porque no tuvo la pista a la vista en tiempo y forma, ¿ok? Condición de cielo o techo de nubes. Ahí está lo que les comentaba yo con respecto al SKC, es lo que les dije hace un rato, Sky Clear. Ojo, que el SKC solo se da en los reportes meteorológicos hechos por humanos. Y el CDR es lo mismo. Aquí es Sky Clear y aquí es únicamente Clear. Pero es para las estaciones meteorológicas automatizadas. Y recuerden que esto tiene un máximo rango de hasta 12,000 pies. ¿Ok? Ahí está lo que me comentaba. Se fijan acá, visibilidad vertical es esto que tenemos por ahí. Sky Clear es que está totalmente despejado. Poca nubosidad de 1 a 2. Nubosidad dispersa de 3 a 4. Quebrado de 5 a 7. Y cubierto totalmente son 8. Y aquí está lo que les comentaba. La abreviación Clear solo se va a usar en estaciones automatizadas cuando las capas estén a o por debajo de ¿cuánto? 12,000 pies. ¿Estamos claros? Ojo con eso. 2,000 pies o 12,000 pies. ¿Dudas, consultas hasta acá? Está despejado. Poca nubosidad, nubosidad dispersa, nubosidad quebrada y nubosidad cubierta. Está few, scattered, broken y overcast. Irán seguidas sin espacio por la altura de dicha capa. ¿Ok? Como les decía, el meteorólogo separa el domo celeste, como se le conoce al cielo en la vieja escuela, en 8 octas para determinar el tipo de capa. Ahí está. Esto es más de lo que ya mencionamos nosotros, ¿sí o no? ¿Dudas, consultas con esto? Las estaciones, los códigos cúmulo nimbus o torre cúmulo o cúmulo potente, me da mucha risa porque la vieja escuela era la que se refería a el TCU como cúmulos potentes, porque antes era la fraseología así, porque eran potente de potencialmente cúmulo nimbus, o sea, un torre cúmulo es un cúmulo en formación ascendente. Se ve así como esos globos de payaso que solo van para arriba. Eso es un torre cúmulo. Un cúmulo en formación de torre, ¿de acuerdo? Ya cuando va creciendo y va agarrando la forma del yunque que les había comentado, ya es que se hace un cúmulo nimbus, pero en realidad es potencialmente o la primera etapa de un cúmulo nimbus. ¿Sí me siguen? Después de un torre cúmulo se hace un cúmulo congestus. Después del cúmulo congestus se vuelve, si se desarrolla lo suficientemente bien, un cúmulo nimbus, ¿ok? Ojo ahí. Y entonces, de repente, si en algunas estaciones manuales, esa capa de nubes, no sé si se acuerda de que habíamos hablado de que había una nubosidad de 3,000 pies quebrado por cúmulo nimbus, no, cubierta, perdón, por cúmulo nimbus. A esto se refiere. Que en algunas estaciones manuales vamos a tener los cúmulos nimbus o los torres cúmulos que de repente sobre mi estación
está esa situación o en las cercanías y que eso me está reduciendo mi techo de nubes, entonces lo especificamos en el cuerpo del METAR como tal. ¿Ok? Por ejemplo, una capa dispersa de cúmulos a 1500 pies se codificará como Sierra Charlie Tango 015 y Tango Charlie Uniform, que es el TCU, Towering Cumulus, se llama en inglés. Towering Cumulus, torre cúmulo en español. Como les decía, cúmulos en formación ascendente. Ahí tenemos nubosidad dispersa y se diría de la siguiente manera. Nubosidad dispersa a 1500 pies por, y decimos el por qué, por torre cúmulo. ¿Sí me siguen? A ver, repítanmelo porfa, ¿cómo sería esta cuestión? Correcto. Muy bien, solo Daniel dijo, quería que lo dijeran los demás, por favor. Gracias. Muy bien. Notas. Como ya les había mencionado, la abreviatura Charlie Lima Romeo solo es para estaciones automatizadas, cuando no se detectan capas por debajo de... Correcto, pregunta de examen. Lámina número 85. Recuerde que Sky Clear es para estaciones manuales únicamente. Como les decía, cierre Kilo Charlie o SKC es cuando no se detectan ninguna capa, ¿verdad? Y eso es para estaciones manuales, cuando hay humano que ve esa cuestión. Cuando es automatizada es Charlie Lima Romeo. Cualquier capa de cobertura menor a 1 octa se informa como pocas o few. La altura de la capa siempre se codifica en cientos de pies sobre la superficie. Como habíamos mencionado, esto es AGL, usando 3 dígitos de acuerdo a la tabla 3,4. ¿Verdad? Ojo aquí, ahí es donde se redondea, ¿verdad? Aquí nos dice que siempre se va a redondear al 100 más cercano, o a la 500 más cercano, o a la milésima más cercana, ¿de acuerdo? ¿Ok? Muy bien, atención con esto que viene por acá. En sí nos pregunta qué es un techo de nubes, pero yo ya me adelanté hace como 40 cuadras atrás. ¿Qué era un techo de nubes? Ya lo había dicho, hoy mismo lo dije. La capa más baja en referencia a ¿Puedes organizarlo un poquito mejor? ¿La capa más baja reportada de qué? de scattered o broken. Perdón, sí, broken o overcast. Ahí sí. La capa de nube más baja reportada como broken o Correcto, es la capa más baja reportada como broken o overcast. Ahora, pero tenemos que entender algo. ¿Qué pasa si el meteorólogo se pone creativo y de repente me dice que tengo una capa de nubes o un techo de nubes, entre comillas, a 25,000 pies? ¿Me interesa a mí para mi aeropuerto esos 25,000 pies? No debería, ¿no? De hecho, así es. En realidad se considera un techo de nubes, y ojo acá, hasta 20,000 pies. Arriba de 20,000 pies yo ya no considero techos de nubes como tal. Recuerden que el METAR es un reporte meteorológico para la estación. ¿Para qué quiero ponerte 25,000 pies? Ya van los aviones que van en el clase aéreo el clase de espacio aéreo tipo alfa, ¿sí o no? Y esa gente no va a ningún aeropuerto, por lo menos ahí cercano, ¿no? Van recorriendo grandes distancias, correcto. Entonces, ahí es una cuestión diferente. Y ellos ya tienen sus propios pronósticos, como lo vimos la vez pasada, los de turbulencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros ahí? Muy bien. Próxima lámina muy importante. ¿Qué es un techo de nubes? Ya me lo contestaron. Excelente. Por favor, que no se les olvide, ¿verdad? Porque esto es pregunta de examen. Saber esto nos permite determinar, ojo acá, por eso es que es la importancia de esta situación. Con esto yo puedo saber si en realidad cómo está operando el aeropuerto en donde yo voy a salir o el aeropuerto de destino al que yo voy a llegar. ¿Ok? Si el aeropuerto está bajo las reglas IFR o BFR, en realidad esto está mal puesto. En el sentido de que un aeropuerto no opera bajo reglas como tal.
opera bajo condiciones. ¿Sí me explico? Porque lo que cambia son las condiciones y no las reglas. Las reglas ahí están. Las reglas se hicieron para volar. O sea, si el aeropuerto está en condiciones IMC, ¿quiere decir que yo tengo que volar? No, señor. ¿Sabe qué es IMC? ¿No sabe qué es IMC? ¿Por qué contesta entonces? No sé. O sea, es tu influencia. Es tu influencia. No pasa nada. IMC es Instrument Meteorological Condition, condiciones meteorológicas de vuelo instrumental. Por eso te lo está diciendo que la condición como tal está para vuelos instrumentales. ¿Cuáles son los vuelos instrumentales? Los. ¿Sí me siguen? Ahora, si las condiciones están VMC, que son Visual Meteorological Conditions, quiere decir que yo estoy para volar en las reglas de vuelo. ¿Sí se entiende? Por eso es que les digo que el aeropuerto como tal no te va a decir si está IFR o si está BFR, te va a decir que está BMC o IMC, porque son las condiciones meteorológicas sobre el aeródromo en ese momento, las cuales me van a dictar cuáles son las reglas de vuelo por las que yo voy a determinar llegar a ese lugar. ¿Sí está claro? ¿Sí se entiende? Correcto. Instrumental Meteorological Conditions. Condiciones de vuelo, condiciones meteorológicas de vuelo instrumental. ¿Ok? BMC es Visual Meteorological Conditions. Condiciones de vuelo, condiciones meteorológicas de vuelo visual. ¿Ok? Y lo que dice la OASI como tal en esos conceptos, en el IMC y el BMC, en el IMC son condiciones que están por debajo de las mínimas especificadas para los vuelos BFR. Eso es lo que dice IMC. Lo que dice BMC son condiciones iguales o superiores a las mínimas especificadas para los vuelos BFR. Y la pregunta del millón es, ¿se acuerdan cuáles son esas limitantes para BFR? Hoy vimos un poquito de eso. ¿Se acuerdan que decía los aeropuertos en Estados Unidos cuando estaban Low IFR, IFR, Marginal VFR y VFR? ¿Sí se acuerdan de eso? Todo va a depender de la visibilidad y el techo de nubes que tenga ahí. ¿A qué me refiero con eso? El Marginal VFR me permite volar con 3 millas terrestres y un techo de nubes de 1500 pies, por decirte algo así. En el caso del IMC, el IMC me permite volar, pero ya en condiciones instrumentos con menos de 1 milla terrestre y con un techo por debajo de los 1000 pies. En el caso del Low IFR, quiere decir que yo tengo un techo por debajo de los 500 pies en realidad y mucho menos de 1 milla terrestre de visibilidad. Entonces, de todos esos parámetros, sí les hago énfasis ahí de que se aprendan eso. De hecho, ya se lo deberían de saber por la cuestión de los espacios aéreos, si se acuerdan que ya lo vieron, pero vuelvo a hacer énfasis en eso para que se sepan cuándo puedo volar BFR y cuándo tengo que volar IFR. ¿Sí me siguen? Hoy. Muy bien. ¿Qué más nos permite? Aeropuertos sobre mínimas o bajos mínimas para aproximar. El concepto correcto de esto es mínimos de utilización de aeródromo. Apunte esto. Mínimos de utilización de aeródromo. Cada aeropuerto va a tener sus propios mínimos dependiendo de los instrumentos que tenga como radioayuda. Por ejemplo, Roatán solo tiene un VOR únicamente y tiene aproximaciones RNP que son por GPS. En el caso de nosotros aquí en San Pedro tenemos el VOR, tenemos aproximaciones RNP, pero también tenemos un ILS, que hasta el momento sigue siendo el único instrumento de precisión para aproximación. ¿Ok? Porque nos da una guía vertical, se le conoce como un tipo de aproximación en 3 dimensiones, porque tengo el plano horizontal, tengo el plano vertical, estoy en 3 dimensiones. ¿Ok? Entonces, para el caso de San Pedro Sula, la visibilidad que me da el ILS como mínimo para aterrizar son 1200 metros y un techo de nubes de 333 pies. O sea, esos son los parámetros que yo tengo que seguir ahí. O sea, ¿qué pasa si mi nubosidad está
a 200 pies y no a 333, ahí ya estoy bajo mínimos IMC o bajo mínimos de utilización de aeródromo. ¿Sí me siguen? Ojo, ¿qué pasa si tengo menos de 1200 metros de visibilidad? Estoy bajo los mínimos de utilización de aeródromo. O sea, esos 333 pies en la vertical y 1200 metros en horizontal son los mínimos a los que yo puedo llegar a ese aeropuerto para aterrizar de manera segura. ¿Sí se entiende? ¿Ok? Entonces, esos parámetros que les mencioné son los mínimos de utilización de aeródromo. O sea, eso es a lo menos que yo puedo llegar para que yo pueda utilizar ese aeródromo de manera segura. Ahora, tenemos que entender algo. El piloto puede intentar hacer una aproximación, aunque esté por debajo de los mínimos. ¿Por qué? Porque una cosa es la visibilidad reportada por meteorología, la visibilidad que te puede tener la torre de control, y otra es la visibilidad que tenés sobre la pista. ¿Sí me siguen? Entonces se le da la oportunidad al piloto de que haga su aproximación, que haga su intento, porque de repente la condición, ya estando sobre la pista, puede ser un poquito más favorable. ¿Ok? No se le puede negar el derecho a que intente una aproximación. ¿De acuerdo? Ahora sí. ¿Se acuerdan el video que les enseñé hoy del Costera? Que le decía la controladora al Costera, el de México, de que solo le dio dirección e intensidad del viento y prácticamente le dijo que su salida era discreción, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ella no tenía la visibilidad como para darle garantía a esa operación de que no se va a encontrar con ningún obstáculo o con alguna incursión de pista más adelante. Recuerden que la autorización de despegue prácticamente es una garantía por parte del control, es una garantía operacional de que no vas a ir a colisionar con nada ni con nadie. ¿Sí me siguen? Entonces, ojo ahí. A eso se refiere esto que dice sobre mínimos o mínimas para aproximar. ¿De acuerdo? A eso nos referimos. ¿Qué se considera un techo de nubes? Techo de nubes oficial es la capa de nubes más baja reportada como broken o overcast. Eso ya lo habíamos comentado, ¿sí o no? Y por último, les terminé de agregar que tiene que tener un límite, por supuesto, ¿sí o no? O sea, ya de 20,000 pies para arriba, pues para nuestro aeródromo ya no sería significativo esta situación, ¿sí o no? Entonces, por eso tenemos un límite. Y ojo, con esto llega hasta 20,000 pies. Techo de nubes, la capa más baja reportada como broken o overcast, hasta 20,000 pies. Las otras capas no son consideradas techos sin importar su altitud, porque de repente, como les mencionaba, el meteorólogo se puso creativo o encontró una nubosidad de esa altitud y de repente la puede poner en el cuerpo del metal, pero para nosotros no es significativo aunque esté ahí. ¿Sí me siguen? Por supuesto. Cualquier capa arriba de 20,000 pies tampoco son consideradas techos, aunque sea broken o overcast. Ojo ahí. Veamos ejemplos y determinemos los techos en la siguiente lámina. ¿Cómo leer las altitudes de las capas? ¿Sí se acuerdan con eso de las altitudes ustedes? ¿Cómo están con esos números? Vamos a ver ahorita si estamos bien con eso. ¿Qué pasa aquí si tengo una capa reportada así? ¿Qué pasa si tengo una capa reportada así? ¿Qué pasa si tengo una capa reportada así? ¿Pero 10,000 qué? No se les olvide. Tenemos que mencionar la unidad de medida. No son tomates, no son camellos, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces son 100 pies, 1000 pies, y ahí podemos decir 10,000 pies. Cuando nosotros hablamos de altitudes en navegación, si ahí decimos, ¿cómo decimos? ¿Cómo decimos esta cifra para navegación? 1, 0. 1,000 pies, 1,000 pies, 2,000 pies y así sucesivamente, ¿verdad? Solo haciendo un pequeño recordatorio, ¿verdad? Para ver si no se confundían con esto de las altitudes, porque muchas veces causa un poquito de confusión. Recuerden, creo que sí les había dicho que esto lo que hace es ocultar números, ¿sí o no? Alguien tenía por ahí, creo que un detallito, no sé quién era, no sé si eras tú, pero recuerden que lo que está ocultando aquí prácticamente son 2 números más, ¿ok? Por eso es que lo consideramos nosotros como oculto. Si te fijas, esto viene siendo 10,000, ¿sí o no? Solo estoy tapando prácticamente 2 números ahí. Yo solo le pongo una coma y ahí tengo 10,000, ¿sí o no?
¿Sí me siguen? ¿Sí se entiende? ¿Dudas, consultas con eso, Yareni? ¿Estamos bien? Ok. Recuerden que estas altitudes son AGR, no se me vayan a confundir. ¿Cuál es un techo de nubes? ¿Es esto un techo de nubes? No. ¿Es esto un techo de nubes? ¿Es esto un techo de nubes? ¿Quién dijo que sí? No, o sea, esta es tu respuesta, ¿no? Pero quiero que lo justifiques en caso de que sea que sí. ¿Por qué me dijiste que sí? Ojo ahí, recordemos que es la capa más, allá arriba lo dice todavía, ¿no? La capa más baja reportada como broken o overcast. ¿Tengo algún broken o algún overcast ahí? Entonces no tenemos un techo de nubes, ¿sí o no? ¿Sí me siguen? Vamos pues. Siguiente, ¿tenemos algún techo por ahí? ¿Cuál sería mi techo de nubes ahí? Broken a 8000 pies, muy bien. ¿Tengo algún techo de nubes por ahí? ¿Cuál sería mi techo de nubes? Siguiente, ¿cuál sería mi techo de nubes ahí? Ah, sabía que vamos a llegar a ese problema. Oigan ahí, dice, analicen bien lo que dice aquí arriba y necesito que le pongan mente en este ejemplo. La capa más. Tiene 25.000. No, Ahora se entiende un poquito mejor, ya le pusieron un poquito más de mente con respecto a este ejemplo. ¿Cuál sería entonces mi capa de nubes ahí? Mi techo de nubes, perdón. Porque dice la más baja, ya sea de broken o de overcast. En este caso, broken está primero, ¿no? Y está más bajo que el overcast. Entonces mi techo de nube es... ¿Sí se entiende? Sí. Tome nota de eso, de repente se les puede olvidar. ¿Ok? Ojo ahí. Porque no es lo mismo solo decirlo y apuntarlo como lo teníamos ahí arriba que cuando ya lo vemos en la parte práctica, ¿sí o no? Muy bien. ¿Cuál sería mi techo de nubes en este ejemplo? ¿A cuánto? 5000 pies, muy bien. Y en este caso, ¿a cuánto está ese broken? ¿A cuánto? 800 pies. Ajá, muy bien. Muy bien. Siguiente. Muy bien. Ahí están las respuestas. Ojo acá, como les decía, tenemos que tener claro cómo funciona el BFR como tal. Si se fijan, ahí no tengo techo, entonces estoy con BFR. BFR, ahora aquí, mira, entre 1000 y 3000 pies. Eso sería un techo de marginal BFR. O sea que estamos a los márgenes ya prácticamente para hacernos IFR, por así decirlo. Ojo ahí, ténganlo en cuenta, full BFR. En este caso, el techo es entre 500 y 2000 pies, ahí estamos IFR. Y ojo, techo menor a 500 pies es low IFR. ¿Dudas, consultas con esto? Recuérdense que les mencioné también este código de colores. Sépanse el código de colores para que sepan cómo está operando ese aeropuerto como tal. Correcto. Voy a preguntar BFR, MDFR. Ahí sí se me olvidó eso ahorita. Low y marginal. MBFR es marginal BFR. Cuando ya va a ¿Qué? Estamos operando a los márgenes de las reglas de vuelo BFR. No quiere decir que es un BFR que vive en algún barrio marginal, ¿va? No, es que ¿quién lo vino a pensar? ¿Va? La fina, ¿va? Te vas a pasar, no sé. ¿Cómo está ahí? ¿No tenemos techo todavía? ¿Cómo le diríamos esto? Pero completo, que suene bien. En español. Ah, ese. Ajá.
Lo acabamos de comentar hace un rato y fue precisamente contigo. Nubosidad dispersa 2.300 pies por torre cúmulo. Ojo ahí. ¿Ven cómo hago énfasis y hago martillo ahí? Porque yo sé que de repente esto causa un poquito de confusión y cuesta un poquito entenderlo de repente, ¿verdad? No es que se trate de algo imposible, pero con tanto concepto y tantos acrónimos que hemos absorbido solo durante este día, se hace un poco difícil recordarlo todo, ¿sí o no? Pero tranquilos, para eso estamos, para aprender. ¿Qué sería ahí? ¿Tengo techo de nubes ahí? ¿A cuánto? A 10.000 pies. ¿Tengo techo de nubes ahí? Sí. Ah, se fueron en la batida. No. Porque es más de 20.000 pies. Todos fueron en la batida, se tiraron al agua. Solo vieron el overcast y se engolosinaron y dijeron, overcast de una. ¡Guau! Oigan al otro. Oigan al otro. Yo le dije, Yo estoy preguntando, ¿tenemos techo de nubes o no tenemos techo de nubes? Salud. no le dije yo. ¿Qué es eso que tengo por ahí? Visibilidad vertical. Vertical visibility, ¿no? Muy bien. ¿Tenemos techo de nubes por ahí? Negativo. ¿Tenemos techo de nubes por acá? ¿A cuánto? ¿Tengo techo de nubes por ahí? ¿A cuánto? 3.200. Muy bien. ¿Tengo techo de nubes por acá? Correcto. Ahí están las respuestas. Todas han sido respuestas correctas. Muy bien. Correcto. Un cubierto 3.200 pies por cumulonimbus. Bien. ¿Dudas, consultas hasta acá? Encendeme la luz, Kevin, por favor, ya que vas para afuera. Gracias. Mucha luz. Ay, qué pena. Qué pena. Qué pena. Monse. Bien. Monse, contame. ¿Qué pasa con el acrónimo Charlie Lima Romeo? ¿Qué significa y quién me da esa información? Te lo voy a dar. ¿Qué pasó? Muy bien. ¿Quién me provee esa información a mí? Desde el momento que yo digo clear, tengo que saber de quién se trata, quién me provee esa información, por así decirlo, o quién me da esa información, por así decirlo. ¿Se acuerdan? Eso, muy bien. Cuando nosotros tenemos clear, quiere decir de que esa información me lo dio un sistema de observación automático o automatizado, como dijo mi estimada por acá. Pero tiene un límite, salud. Tiene un límite. ¿Hasta cuánto podía llegar eso, dijimos? 2. Anda con toda esta cipota, ¿va? Muy bien. Muy bien. Monse, ¿vas a hacer alguien más? Lo contestaste de alguna manera no tan completa, pero ahí vamos. Ahí vamos. La idea es aprender, ¿no? Rápido, rápido. Te digo. Ya me lo llenaste de gripe. Ya me lo llenaste de gripe, ya. Ok, facilito. Vamos a ver qué más vimos el día de hoy. ¿Qué significa RBR? Está fácil, la verdad. Y no es be right back. Lo tenía que decir. Vaya, ahí le están dando auxilio, miren. Runway visual range. Runway Visual Range. ¿Para qué me sirve el Runway Visual Range ya que andas ahí de campeón? Bueno, si sabes qué es, tenés que decirme para qué me sirve, ¿no? El rango de visibilidad que tenemos. O sea, sí. ¿Ah? ¿Cómo fue aquel día que contesté una cosa así, ¿verdad? Pero efectivamente, muy bien. Mi rango de visibilidad en la pista, o sea, recordad que tenemos 3 sensores en la pista, idóneamente, ¿verdad? En el caso de nosotros aquí en Honduras tenemos únicamente 2, pero está bien.
La idea es saber cuánta visibilidad tengo sobre la pista. Ese dato es más que todo para pilotos, para el momento de su despegue y el momento de su aterrizaje. ¿Ok? Muy bien. Daniel, ¿a quién querrás? Es que no te vas a salvar, tío. Ok, muy bien. Rapidito de las cosas que vimos hoy. Es más, le voy a dar el honor a Daniel que me dijo una pregunta ahorita, ya que tuviste de mala fe. No, es que todos andan riñas. No, ya veo yo. Entonces, ahí está. Vaya, Daniel, vivo. Tener la oportunidad de estrangularlo. Ya no me acuerdo, me recordaba. Fácil, que le diga que es un metal. Vaya. No, esa te la regaló, obvio. Vaya. No. O sea, que te está pidiendo una definición, pues, ¿me entiendes? De metal. Un tipo de reporte. No sé. Ahora que me viene a la mente. Está bueno. ¿Es un reporte meteorológico de dónde? ¿De la estación, sí o no? Sí. Más concreto con esa respuesta. Pasar antes de que me cachimbes. Ok, Alexander, muy bien. Alexander, vamos a ver de lo que vimos el día de hoy. ¿Qué le podemos preguntar a Alexander? ¿Qué significaba esa G ahí? ¿Me lo puedes decir en español? ¿Me lo puedes decir en inglés? No, porque Si no te acordás, puedes pasar el avioncito preguntando a quien gustes. ¿De acuerdo? ráfagas. Correcto. Muy bien, ya rato yo digo, este hombre está haciendo un jutsu de invocación ahí, que lo miro que está. A ver, lo miro que está. Y dije yo, ¿a qué hora va a comenzar? Está haciendo un jutsu de invocación este hombre aquí, ¿va? Muy bien, entonces pasar el avioncito preguntando a quien gustes. Alexander, porfa. No, sabía, todo bien. Ni modo, son la más amada del curso, ¿me entiendes? Entonces, tienes que cargar en tu espalda el peso, ¿me entiendes? De esa cuestión. Muy bien. De lo que tenemos aquí, justamente, vamos a ver qué podríamos decir acá. ¿Qué tenemos por acá? No, que esto está muy sencillo, la verdad. Muy sencillo. Contame, ¿qué es esto? Es un thunderstorm. Perdón, es una tormenta con lluvia heavy. Bien, pesada. Es- Tormenta con lluvia fuerte o lluvia pesada. Las dos son válidas. ¿Alguien más? Última pregunta, solo es un repasito nada más. Cualquiera, que usted guste. Él le tiró la Se la devolvió. Bien, ¿qué podríamos decir por acá? ¿Hasta dónde llega, como quien dice, la relevancia del techo de nubes? ¿Hasta dónde me importa a mí decir, hasta ahí es un techo de nubes? Correcto. Muy bien, Alexander. Bueno, el módulo extra. Ya la pasaron. Se la pasaron. Era tiempo pasado. Aquí nomasito. No pasa nada. Vamos a ver. Aquí no se dice. De... Yo no copié nada. Ya veo. De las cuestiones que vimos hoy, vamos a ver qué más te podría preguntar. ¿Qué es? ¿A qué se refiere en las cercanías? La cercanía es cuando no está dentro del rango de 5 a 10 millas terrestres. Entonces, no podemos identificar exactamente qué es, pero si sabemos que hay una precipitación, podríamos decir. Te saltaste a otra cosa. Empezaste bien, pero te saltaste a otra cosa. Hay algo por fuera del rango de 5 a 10. Ahí sí, pues, cuando te pasaste de la precipitación, te saltaste a otra cosa. O sea, una lluvia, un chubasco. Ojo, acuérdate que cuando hablamos de cualquier tipo de precipitación en las cercanías, es cuando se pone showers, porque no decimos exactamente cuál es, ¿sí o no? ¿Ok? Pero muy bien, ¿no? Estamos bien. Veo que Amor se quiere contestar la última. No, ya. No pasa nada. Chicos, gracias por su atención el día de hoy. Por favor, necesito que para el día de mañana participen más. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en el que yo me voy a cansar de estarles diciendo ciertos puntos adicionales a lo que les explico, porque siento que no me están prestando atención. Porque si yo les digo algo, es para que tomen nota, para que lo aprendan y que más adelante yo les voy a volver a hacer una pregunta sobre eso. ¿No se han fijado que el patrón se repite?
que yo les digo algo y les hago esa pregunta más adelante de algo que ya les dije en adelantado. Y por la general, la mayoría de las veces, no me responden como yo esperaría y necesito más de ustedes. ¿De acuerdo? Si ustedes solo están en esto, chicos, necesito más de ustedes. ¿Por qué? Se los digo así, porque el entrenamiento de vuelo es muy riguroso y necesito que ustedes den más de ustedes para que se acostumbren a una rigurosidad mayor, para que cuando lleguen a la parte de vuelo no sientan el gran cambio. Porque créeme, lo que si vas aquí muy relajado y allá te van a socar las tuercas, vas a sentir el cambio y te puedes terminar frustrando. ¿De acuerdo? Entonces yo no quiero que pase eso con ustedes. ¿Listo, chicos, por hoy? Y yo pensé que hoy habíamos... Nos vamos. Sí, yo también. Yeah.